En este video lo que vamos a ver es una cosa que se conoce como clases anidadas en Kotlin. En este caso una clase declarada dentro de otra clase se llama clase anidada o es llamada clase anidada, que debe decir clase anidada. Estas clases anidadas son, se pueden considerar, o más bien no se pueden considerar, son clases estáticas por lo que solamente se pueden acceder a sus propiedades y funciones mediante el operador punto. Esta es una de las cosas entonces que que van a distinguir a las clases estáticas de las demás clases, sin necesidad de crear objetos de la clase. Esto es directo con el nombre de la clase. Entonces, ¿esto qué permite o qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, en primer lugar, cuando se va a generar una clase que sea del tipo estático, colocándola así, static class, no sé, ponerle nombre clase. Lo que se hace con esto, entonces, una vez que ya se haya colocado entonces cómo se declara la clase, las propiedades, sus métodos y todo eso, ahora entonces dentro de alguna función, por ejemplo de la función main, que se colocara entonces aquí dentro de la fun main, y bueno, todo lo que tenga que ver con eso, entonces todo lo que se va a colocar dentro de esta función no va a ser absolutamente necesario de que nosotros tengamos que colocar un objeto o instanciar un objeto para poder llamar entonces a todas las propiedades y funciones que se van a encontrar declaradas dentro de esta clase. Se van a poder colocar inmediatamente como nombre de clase, punto y alguna cosa, ¿no? que va a representar entonces tanto a sus atributos como sus métodos. Va a ser así, métodos, y ya se puede mandar a llamar sin ningún problema. De la misma manera entonces también van a ser los atributos. Muchas veces, y en algunos otros lenguajes de programación, que también sucede en este caso con el Kotlin, es necesario entonces utilizar, o si se van a mandar a llamar este tipo de métodos estáticos, es aconsejable entonces utilizar o mandarlos a llamar dentro de funciones que también estén consideradas como estáticas, ¿no? Ok, una vez entonces que ya se tiene esto en mente, pues ahora lo que podemos hacer, no sé por qué está marcando todas estas cosas, bueno, entonces aquí como se está colocando es directamente de la clase. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas clases anidadas o colocar una clase dentro de otra. En este caso vamos a tener una declaración de la clase externa que va a ser clase externa, ¿no? Va a tener entonces este nombre y va a tener entonces aquí un atributo que va a ser esta variable str, que va a ser una clase externa, ¿no? Va a contener entonces una cadena de texto con este nombre, y bueno, ya se va a colocar entonces o declarar aquí el atributo o los valores, ¿no? El valor de las variables que va a tener entonces esta clase. Sin embargo, dentro de esta misma vamos ahora a declarar la clase interna. Entonces, la clase que estamos considerando entonces como una clase anidada. Está aquí movido muy raro. Bueno, ahí está, ¿no? Esto debería ser así. Ajá. Si se define entonces como una clase inner o interna, es posible ingresar a los valores de la clase externa en la clase anidada. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, dentro de esta clase vamos a referenciar directamente, o se va a referenciar aquí una clase, o se va a crear más bien una clase con otro nombre, ¿no? En este caso clase anidada. Dentro de esta clase, o dentro de estos dos llaves, lo que se va a hacer es colocar tanto el atributo como val nombre, que va a tener entonces también el nombre como nombre de cadena, que va a ser clase interna, y por otro lado entonces uno de los métodos que va a ser función anidada, la cual va a recibir entonces una cadena o una cadena de texto que se va a llamar str2, y esta función anidada va a regresar entonces una cadena de texto, como ya se ha visto en los videos anteriores. Se va a crear entonces una variable que concatena la propiedad de la clase con el argumento. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, entonces va a recibir entonces este argumento y este nombre, que es entonces esta variable de aquí, va a concatenarse mediante uno de los métodos de la clase string, que va a ser plus,
y entonces lo que tenemos aquí va inmediatamente a concatenarse con lo que se esté recibiendo entonces como variable o como uno de los parámetros que se están entonces enviando a este método de la clase, ¿no? Anidada. Y por supuesto entonces, como nosotros tenemos que estar regresando una cadena de texto, se va a colocar que se va a regresar esa variable S2, que es una cadena de texto, ¿no? Donde se está haciendo esa concatenación de las dos cadenas de texto. Aquí ya viene, ¿no? Cómo está funcionando entonces este método. Ok, entonces, bueno, ya tenemos esta clase externa. ¿Cómo funciona ya dentro de la función main? Así valga la super redundancia. Aquí se van entonces a ingresar a los miembros de la clase. Que tenemos aquí la clase externa. Esta clase externa, como lo había mencionado anteriormente, al tratarse entonces de un método estático, o más bien de una variable, de una clase estática, se puede mandar a llamar sin requerir de instanciar un objeto. Que en este caso vamos a tener entonces clase externa, se tiene que colocar entonces aquí como una especie de generación de un constructor. Y finalmente entonces, ya teniendo esto y al tratarse esta clase de una clase estática, podemos ingresar directamente a uno de los atributos sin necesidad, como decía, de instanciar un objeto. Bueno, así ya súper redundante, pero entonces así ya queda un poco más claro esta parte de que podemos mandarla a llamar así, de estas clases externas. Se observa entonces aquí el uso de los paréntesis para indicar que va a ser una especie entonces de como constructor directo, ¿no? Coloca aquí print, y para poder mandar a llamar a las clases anidadas, es debido a que es del tipo static de la clase externa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y esto es una de las cosas más, más que podría decirse como más finas de Kotlin o de este tipo de programación orientada a objetos con clases anidadas, en la cual se va a llamar entonces el nombre de la clase, que es una clase estática. Ya no se va a requerir entonces de colocar entonces como ¿cuántas veces dije entonces? No lo sé, de colocar los paréntesis como un constructor, sino simple y sencillamente se va a tener que mandar a llamar aquí con un punto a la clase anidada, que si se ve de una manera así muy directa, como siguiendo entonces cómo se ha estado manejando esta de la programación orientada a objetos con las clases, esta clase que está anidada va a ser un atributo y un método también, o más bien técnicamente es un método por ser el constructor entonces de esa misma clase, de la clase que sería la clase externa. Suena así horriblemente complicado. De otra manera, entonces tenemos esta clase. Se tiene que recordar entonces que esta clase generalmente va a contar con un constructor, ¿no? Un método que va a ser un constructor, el cual se puede colocar inmediatamente donde se está declarando entonces esta clase, donde se está aquí, simple y sencillamente aquí, ¿no? Como en otros casos. Ahora, estas clases tienen dos cosas súper importantes: atributos y por otro lado métodos. La importancia entonces de colocar clases anidadas o estas clases internas es de que esta clase se va a considerar como un método, el cual va a ser el mismo constructor de la clase anidada. Entonces ese constructor de la clase anidada va a ser el método de la clase externa, y eso se puede observar perfectamente en esta parte. Tenemos aquí la clase externa. Aquí debería de verse entonces uno de los atributos y uno de los métodos es otra clase, que es la clase anidada, la cual va a tener un atributo y un método, ¿no? Pero interiormente nosotros sabemos que esto va a ser un método que va a ser el constructor de esa clase, con el cual nosotros vamos a poder instanciar posteriormente o dentro de alguna función el objeto. A partir de esa clase se puede instanciar un objeto. Ahora bien, en el caso de las clases que están anidadas, la parte interesante de esto es de que no vamos a necesitar
generar esa instancia de un objeto, ya que al tratarse de una clase del tipo estático, simple y sencillamente podemos mandar a llamar el constructor tal cual y utilizar un punto para mandar a llamar, como se hace generalmente con los objetos, tanto los atributos como los métodos de esa clase, sin necesidad entonces de instanciar un objeto. Ahí ya no hay ningún problema. Y esto se debe a que para poder acceder entonces a la clase anidada, pues vamos a tener que poner la clase externa, un punto, clase anidada constructor, punto, el atributo o el método entonces de la clase anidada. Ejecutamos esta parte y tarda 10 años. Bueno, aquí tenemos entonces clase externa, clase interna. ¿Qué es lo que está haciendo? Esta cadena de texto que tenemos aquí dice entonces clase externa. Posteriormente entonces lo que se está haciendo es observar directamente aquí la cadena, directamente entonces lo que se esté mandando a llamar aquí a la clase anidada y concatenándolo entonces con esta clase interna, que en este caso no le estamos mandando a llamar absolutamente nada, no hay nada que se esté mandando a llamar. Entonces lo que se va a hacer aquí es que se puede crear un objeto de la clase anidada. ¿De qué manera? De esto. Vamos entonces a generar el objeto con la clase externa punto clase anidada. Recuerden que esto es el constructor de la clase anidada, el cual se encuentra viviendo aquí, dentro de esto. Y entonces se puede invocar a la función de la clase anidada. ¿Con qué? Con este objeto. Vamos a colocar aquí anidado punto función anidada y aquí se va a colocar esta cadena de texto. Y lo que está haciendo esto es, estoy generando un objeto de esta clase. Con este objeto entonces me puedo referir directamente a todos los atributos y métodos que viven dentro de esta clase, la cual vive dentro de esta otra clase. Entonces por esa razón se tiene que instanciar de esta manera, y ya después cuando mando a llamar esa función, entonces va a pasar ese parámetro y va a colocar entonces esto, clase interna, cuya función es esta, porque va a concatenar lo que se tiene aquí en esta parte, es esta, clase interna, esto, con lo que se mande como atributo a esta función o este método, Y aquí esto es lo que nosotros estamos obteniendo. ¿Ok? Ahora muy bien. Por otro lado, ¿para qué nos sirve esta cosa? O qué, más bien, ¿qué otra opción tenemos con este tipo de clases? Bueno, vamos a generar aquí una clase externa. Bueno, en este código está la clase externa, que va a ser una clase externa, la cual igual va a tener entonces un atributo, un tipo de cadena de texto, pero ahora bien, va a ser una parte bastante interesante. La clase interna, con la referencia que se coloca como inner, o sea, colocando esta palabra clave inner, que ya le puse demasiadas N's, va a permitir el manejo dentro de la clase interna. Está todo mal. Y entonces permite manejar dentro de la clase interna, y me estoy colocando mal, diciendo mal esta parte, va a manejar dentro de la clase interna las propiedades de la clase externa. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se está haciendo entonces dentro de este método es de que esta función que está dentro de la clase dentro, que va a regresar una cadena de texto, se puede ingresar directamente a la propiedad externa, pero esto, asignar entonces a esta variable que se encuentra esta función dentro de esta clase, solamente se le puede asignar alguno de los atributos de la clase externa de esta clase de aquí, sí y solo si se coloca entonces dentro de las clases internas la palabra clave inner. Entonces esto nos va a permitir acceder a esto dentro de los métodos de esta clase interna.
y vamos a poder regresar este valor de esta clase. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se instancia en objeto de las clases. Ahora, como se está mandando a llamar con esta palabra clave a ¿cómo se le llama esto? A una clase interna, entonces sí se va a tener que colocar en solamente en este caso el constructor de la clase externa, mandar a llamar entonces ahora el constructor de la clase interna, y con eso tenemos instanciado un objeto que se llama aquí nueva, y esta nueva me va a permitir ingresar a esta función, la cual, si se recuerda, aquí está devolviendo el valor de este atributo. Todo este enmarañamiento horrible se puede obtener simplemente con colocar entonces esta palabra clave de inner, la cual entonces va a permitir mover cualquiera de los atributos y también métodos de la clase externa dentro de alguna de las clases internas que se encuentran dentro de esta misma clase externa, ¿no? Sí, suena espantosamente complicado, pero no lo es tanto. Nada más en este caso es cuestión de ir observando directamente cómo están elaboradas estas clases, cómo se van colocando, cuál va a ser entonces este árbol en el de que dentro de una clase se van a colocar otras clases, si estas tienen inner o no tienen inner, para poder ingresar directamente a ellas, poder ingresar a los atributos y métodos dentro de estas clases internas, a esos atributos y métodos que se encuentran en la clase externa, ¿no? Porque si no, bueno, simple y sencillamente sería como en el primer ejemplo. Todos estos ejemplos que se están viendo en esta parte de programación orientada a objetos, tanto más que es de cómo aplicarlos o cómo generar ya a lo mejor programas con esta parte, está un poquito más enfocado, o lo estoy intentando enfocar un poquito más a la parte de cómo se van a utilizar entonces muchas de estas librerías que ya están generadas, que el chiste ya no es encontrar, digamos, el hilo negro de esta parte, sino que ya existe una gran cantidad de funciones que ya están generadas y nosotros nada más mandamos a llamar. Pero muchas veces se mandan a llamar así, pues nada más, ¿no? Y el estilo es de, bueno, construye ya tu casa con paredes ya todo hecho, ¿no? Ya nada más es cuestión de irlo armando, a ver cómo se ve. No, ahí el chiste adicional de esto es saber entonces cómo mandar a llamar, o cómo encontrar, no, más bien cómo se desarrollan todas estas librerías para que nosotros le demos un mejor uso, y todas estas entonces partes de nuestra casa que están pues desarmadas en un inicio, nosotros al conocer de cómo están estructuradas todas esas, las paredes, los techos, los que sea, los pisos, no sé, cualquiera de esas cosas, nosotros al conocer cómo están hechas esas partes, vamos a poder aprovechar mucho mejor en el momento en que las utilicemos para generar pues lo que nosotros estamos pensando en realizar, ¿no? A lo mejor una casa de 90 pisos sin ningún problema, ¿no? Solamente conociendo que estas funciones y sabiéndolas utilizar bien, al saber cómo están estructuradas, para poder generar ese tipo de cosas, ¿no? Ya más complicadas con todas estas funciones. Vale, bueno, entonces hasta aquí esta parte de las clases anidadas, que es una de las ventajas que va a tener Kotlin. Dejo el enlace igual en la descripción para este código, y que se pueda entonces probar posteriormente, ¿vale? Bueno,